En medio de las expectativas de lo que va a presentar el ministro Marcel como nueva propuesta para el pacto tributario, el caso convenios que avanza y también, por supuesto, algún ruido que se ha generado entre oficialismo y oposición a propósito de ese mismo caso. Vamos a estar conversando junto al diputado independiente Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. La saludo desde Coyhaique, en medio de la nieve, con mucho frío y yo un poco difónico, pero aquí muy contento de poder conversar con usted. Tenemos que leer la voz porque tenemos hartos temas que abordar, empezando por el caso convenios. Desde la Cámara están presionando para poder acelerar una comisión investigadora justamente por ese caso. ¿Cómo lo ve usted? Mire, la verdad es que yo creo que es muy importante avanzar en todas las acciones que involucren la mayor transparencia posible, entendiendo la grave situación que hoy día atraviesa el país, particularmente el cuestionamiento a la acción política. No es posible que un grupo de partidos, un grupo de parlamentarios vinculados a organizaciones que hayan generado convenios, algunos también a través de los gobiernos regionales, se genere este manto de duda que en definitiva afecta a toda la clase política. Porque hoy día, cuando uno sale ante la comunidad o cuando uno escucha la opinión de la ciudadanía en la calle o en las redes sociales, la gente no hace diferencia, ataca a todos los políticos. Por eso es que es tan importante avanzar en todo tipo de medidas, comisiones investigadoras, eh, por supuesto todas las acciones ante la Fiscalía que permitan esclarecer estos actos. Aquí no estamos diciendo que a priori que hay delito, porque esa es la Fiscalía la que tiene que eh, efectivamente corroborar estas denuncias. Ya, pero el Pero no, ministro Cordero ya afirmó, y eso de hecho ha sido un tema muy comentado, que efectivamente sí hay corrupción en el Partido de Revolución Democrática en algunos de estos casos. ¿Qué le parece que ese reconocimiento venga desde el mismo gobierno? imagínense que el reconocimiento venga del gobierno, quiere decir que el ministro abrió la tapa de la olla y se dio cuenta del problema que había y por lo tanto hoy día es la Fiscalía la que tiene que dar una señal clara y lo antes posible. Nosotros estuvimos con los parlamentarios de Aysén la semana pasada en la Fiscalía Nacional, justamente incentivando y solicitando a la Fiscalía que pueda agilizar los procedimientos de investigación. Nosotros hicimos una denuncia, particularmente por los convenios que tenía Democracia Viva con la Universidad de Aysén y también con algunas fundaciones con el gobierno regional, a propósito de los convenios que se han transparentado a través de los medios nacionales y que involucra a todos los gobiernos regionales. Por eso es que nosotros creemos que acá se tienen que avanzar en todas las acciones que involucren la transparencia, porque no es justo tampoco que nos involucren a todos los políticos. Acá hay partidos de gobierno, parlamentarios de gobierno, vinculados con este tipo de organización. Ya, pero ¿qué le parece o qué tan creíble es que ellos tienen una postura distinta a propósito también de la superioridad moral, la forma como reaccionan? Si cada vez que se ha votado algún proyecto o algún intento de resolución en la Cámara para que se investigue o para que Frente Amplio o Revolución Democrática pidan perdón justamente por todos estos hechos, ellos se han negado. Incluso para Yo creo, investigar con más profundidad, criticaban a la diputada Catalina Pérez que había votado en contra, siendo que ella es parte totalmente interesada. mire, yo creo que lamentablemente muchos parlamentarios de gobierno y el gobierno mismo están viviendo todavía en una burbuja y no se dan cuenta los problemas que están generando con el negarse a la investigación, con el negarse a la mayor transparencia posible. Porque llama la atención lo siguiente, eh, hoy día esto no se trata de que, porque hay mucha conversación en el Congreso que dice, mira, la gente del gobierno va a morir un poco con las botas puestas, diciendo, porque ellos tienen su 30% de respaldo y con eso es suficiente para la proyección política en el futuro. Yo creo que hoy día la ciudadanía no está en la lógica política. Y yo creo que los políticos tenemos que entender de que el castigo a el Frente Amplio, si no transparenta estos hechos, va a ser muy fuerte en las próximas elecciones. Y lo peor, yo reitero, yo creo que esto va a involucrar a toda la clase política, por eso nosotros no podemos ser ambiguos, no podemos ser, eh, eh, quitarle el pie del acelerador, porque acá es fundamental avanzar en todas las medidas de transparencia y de fiscalización.
¿Explica eso en parte? En la reacción, los dichos que ha tenido el senador Castro hace algunas horas, él dice que le da vergüenza seguir apoyando a este gobierno. Es bien duro decir que le Yo da creo vergüenza que, porque él es parte del oficialismo. yo creo que en parte es efectivamente, porque eh, principalmente el socialismo democrático representa una forma de hacer política en la cual hubo errores durante la concertación. Yo fui parte de los gobiernos de la concertación. Por supuesto que hubo situaciones de errores, también hubo hechos de corrupción, pero cuando habían hechos de corrupción se enfrentaban sin ambigüedad, se enfrentaban sin ningún tipo de restarle importancia, sino que se tomaban las medidas, se enfrentaba a los parlamentarios involucrados, se enfrentaba a los partidos involucrados y se ponían los antecedentes de la fiscalía, el propio gobierno. Entonces, uno esperaría que este gobierno tome decisiones inmediatas y sin ambigüedad, que es lo que hemos visto lamentablemente. Bueno, la ministra Camila Vallejo dice que este gobierno no busca en ningún caso bajarle el perfil a los problemas y que están luchando con mucha fuerza, pero ayer, por ejemplo, el programa Tolerancia Cero, ella se refería a errores administrativos, algo que la periodista le decía, no, no son errores administrativos, son delitos, son ilegalidades, de frentón. Hace con o sin querer el gobierno finalmente tratar de bajarle el perfil en vez de reconocer, así como lo hizo el ministro Cordero. Yo creo que el gobierno tiene que avanzar en la línea de lo que ha hecho el ministro Cordero. Creo que es lo más sensato, es lo más responsable y demuestra, en definitiva, también un poco la experiencia. ¿Ah? Ahí se nota un ministro que tiene cierta experiencia en el manejo de situaciones complejas. Yo creo que la forma en cómo la ministra Vallejo ha liderado este tema es más bien escondiendo la situación y no enfrentando. Yo creo que le hace bien al gobierno eh, sacar toda la luz, transparentar, incluso imagínese, hasta en su minuto cuando fue la crisis de la iglesia, producto de la pedofilia, fue la propia iglesia que sancionó a muchos sacerdotes pederastas. O sea, yo creo que hay que aprender de los hechos que han aparecido en el mundo, en donde cuando hay situaciones irregulares, cuando hay situaciones ilícitas, como es la situación en la que estamos viviendo hoy día, el gobierno no puede esconder los problemas debajo de la alfombra, sino que tiene que presentar los antecedentes a la fiscalía. O sea, el gobierno tiene que ser querellante en esto. En ese caso en particular al que la ministra se refería a errores administrativos, se refería a la subsecretaria Gutiérrez que salió, y de hecho puede ser un tema complejo el que la pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Caramanos, haya lamentado su salida. De esto decía, qué lástima que se va una gigante. Yo creo que las señales políticas del gobierno son erradas, porque ellos siguen creyendo que representan al Frente Amplio. Hoy día el presidente Boric no representa a su grupo de amigos, ni representa al Frente Amplio, representa al país. Y cuando uno tiene una responsabilidad donde representa a todos los chilenos, no puede actuar con ambigüedad, no puede actuar escondiendo los problemas, ni menos bajándole el perfil a situaciones que son delitos. Y por eso es que es fundamental que el gobierno pueda actuar como querellante en este tipo de situaciones, donde está involucrada el mal manejo de la relación pública-privada con las ONG, corporaciones y fundaciones, y también los convenios, pero también el gobierno tiene que actuar como querellante, porque acá estamos hablando de que se mal usó la plata pública, la plata de todos los chilenos, eh, la plata de los impuestos, impuestos con los cuales nosotros podríamos hoy día estar discutiendo cómo mejoramos la PGU, cómo entregamos mejores pensiones a las personas con discapacidad o a las personas que hoy día son cuidadoras. Eh, yo creo que ese es el sentido, ese es el problema de la situación que estamos viviendo hoy día, porque distinto si le bajan el perfil a una situación interna de revolución democrática, a un problema político del partido. Aquí estamos hablando del mal uso de la plata de todos los chilenos. Esa es la gravedad de la cosa. Y Bueno, por eso es que el gobierno tiene que ser querellante en estos hechos. Y llega no, como un mazazo duro, justamente esta objeción de Contraloría de estos convenios, cerca de 13.000 millones de pesos hasta ahora van involucrados. a mí me parece muy positiva la señal que ha dado la Contraloría y también yo espero que la dé también la Fiscalía.
Yo creo que la Fiscalía es fundamental que ponga todas las herramientas que tiene a disposición de una investigación rápida, ágil y que sobre todo permita rápidamente salir de la duda, porque hay muchos que legítimamente dicen, mire, son denuncias, esperemos el resultado de la Fiscalía, pero el propio ministro Cordero se anticipa y dice, acá hay situaciones de delito. Entonces, yo creo que es urgente que la Fiscalía dé a conocer rápidamente antecedentes y ojalá corrobore, evidentemente, y con sanciones ejemplificadoras, lo señalado por parte de la Contraloría. No puede quedar esta sensación de impunidad que es la que tenemos en este minuto, porque lamentablemente esto cuestiona a toda la política. Y yo creo que nosotros tenemos que cuidar la política porque no podemos generalizar tampoco quienes somos parte de esto. Eh, Imagínense quienes representamos a territorios extremos. Yo represento a la región de Aysén. Uno se esfuerza por recorrer un territorio complejo, con todas las adversidades. En este minuto está nevando acá, con bajas temperaturas. Y uno dice, oye, todo el esfuerzo que hacen algunos no es justo que paguen por los platos rotos de algunos que viven en ciertas cúpulas, ya en ciertos ambientes en los cuales no representa la política real. Entonces, esto se tiene que transparentar, se tiene que aclarar y sobre todo el gobierno tiene que actuar aquí como querellante, aunque sean sus amigos, aunque sean los amigos del presidente. Diputado, El presidente se tiene que... usted hacía mención a la experiencia del ministro Cordero que se nota. Él mismo se refirió justamente dentro de varias cosas que ha dicho, que hay inexperiencia, falta capacitación, falta ese conocimiento de muchas de las personas que están siendo parte del gobierno en distintos cargos, que incluso sería bueno capacitarlos al iniciarse en esta carrera política, carrera de administración quizá más bien. ¿Cómo negociar o cómo operar que la gente confíe en que va a manejar un presupuesto, un pacto fiscal, si existe toda esa experiencia para manejar los recursos? O sea, ¿cuánta fuerza toma esto que dice la oposición o que dice en la calle? Incluso que se traspasa a la reforma de pensiones. ¿Cómo le vamos a pasar nuestra plata a esta gente para que la administre si no tienen idea de administrar? Mire, yo creo que uno cuando está en política no puede llegar a aprender, sobre todo si uno es diputado, senador, ministro o presidente, porque la responsabilidad es muy grande. Por lo tanto, uno cuando participa de la política no puede administrar o no puede ejercer en la política como si uno fuera dirigente estudiantil. Eh, Uno efectivamente cuando es dirigente estudiantil se comete errores. Yo fui dirigente estudiantil también en mi región, eh, pero esto es un proceso, una dedicación de largo aliento, diría yo, en el cual uno va aprendiendo también. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajé con el senador Adolfo Saldívar, con el senador Patricio Walker. La política es una escuela, por lo tanto, yo lamento que aquellos que hoy día están en el gobierno, que son de mi generación, hayan vivido o hayan pasado desde la burbuja universitaria a la política, porque en esto hay que hacer el servicio militar. Entonces, aquí estamos viendo hoy día los errores de la improvisación en cargos tremendamente importantes y relevantes. Por eso que yo creo que es fundamental acá, no se trata de capacitación, porque en la política uno se va formando en el tiempo. Acá se tienen que dar señales claras de que cuando no se tienen competencia, si hay ministros que no tienen experiencia, esos ministros tienen que salir. O sea, yo creo que es evidente que el ministro Jackson no puede seguir en el gobierno. El daño que le hace, no solamente hoy día al propio presidente y al gobierno, sino que al país es gravísimo porque mantiene el manto de duda respecto de que todas las personas que son cercanas a él, que son cercanas a su partido, están involucradas en los casos de convenios, los casos de fundaciones, en los casos de las ONG. Entonces, la verdad, llama la atención que no vean lo que hoy día la ciudadanía está pidiendo, entendiendo de que son personajes políticos que llegaron rápidamente a ser conocidos y a la fama, pero que no tenían experiencia en el manejo de hacer política. Entonces yo entiendo hoy día al senador Castro, cuando el senador Castro dice, mira, a mí me da vergüenza defender este gobierno. Yo espero que el presidente Boris incluya a más personas vinculadas a la concertación que a gente del Frente Amplio, porque evidentemente no tienen la experiencia, no tienen la sapiencia para poder gobernar. Aquí no se puede improvisar porque estamos hablando del futuro de muchas generaciones.
O sea, si el gobierno hoy día sigue cometiendo errores y comete errores más graves como los que ha cometido, entonces va a dañar no solamente a su partido ni su coalición, sino que a muchas generaciones de chilenos. Imagínense eh, generar problemas en materia de educación. Hoy día la estadística en materia de educación muestra que niños de primero de segundo no saben leer. Entonces, ¿dónde está puesto el foco hoy día del gobierno? ¿En tratar de salvar los muebles o en tratar de gobernar? Por lo tanto, yo creo que acá lo que ha dicho el ministro Cordero es clave. Es decir, él ha reconocido por la experiencia, por la trayectoria, los problemas que está teniendo el gobierno, pero hoy día no se trata solamente de hacer diagnóstico, se trata de actuar. Y lo que esperamos los chilenos, más allá incluso los partidos políticos, de la derecha o la izquierda, es que quienes gobiernan tengan la decencia de presentar todos los antecedentes al Ministerio Público. Evidentemente, todo este tema de los robos a los computadores, por supuesto que nos aumenta el manto de duda a todos los chilenos. Lo que tiene que hacer el gobierno es ser parte querellante de estos hechos, poner todos los antecedentes ante los tribunales. El gobierno no puede actuar como cómplice pasivo frente a situaciones en las cuales un propio ministro de Estado ha reconocido que estamos frente a hechos delictuales. Y por eso, mire, nosotros hemos presentado, yo presenté en enero un proyecto, en enero de este año, antes que estalle el conflicto, un proyecto que busca principalmente transparentar y regular el financiamiento de las ONG. ¿Por qué? Porque en mis 4 o 5 años como diputado me doy cuenta que las ONG se pasean por el Congreso sin ningún tipo de control. Van a las comisiones, opinan, emiten juicios políticos, cuestionan a los políticos en sus regiones, pero nadie sabe quiénes financian a las ONG. Entonces, hoy día puedo decir con mucho gusto que nosotros aprobamos en sala de la Cámara de Diputados un proyecto que va a permitir ampliar y saber cuáles son los mecanismos de financiamiento que tienen las ONG, quiénes son las personas, los empresarios, las organizaciones que están detrás de la ONG, porque a veces uno ve ONG Tierra Viva, ONG Patagonia Verde, pero detrás hay empresas, hay grupos empresariales, hay personas con intereses. Por lo tanto, es fundamental saber quiénes son los que están detrás para poder, evidentemente, legislar y no dejarnos llevar por frases grandilocuentes de algunas ONG que la verdad es que tienen muchos conflictos de interés. Pero lo mismo que hicimos con la ONG, en este minuto lo estamos haciendo también con las corporaciones y las fundaciones, porque es fundamental a propósito del escándalo por todo sabido, es saber quiénes financian a la ONG, cómo están rindiendo la plata a las ONG y sobre todo cuando manejan plata pública, esas eh, rendiciones de cuenta tienen que ser conocidas, tienen que estar transparentes en las páginas web, de tal manera que cualquier chileno se meta a la página y sepa cuánta plata recibió, en qué lo gastó. No es posible que lo gasten en lencería, en chocolate ni en café, sino que tiene que estar focalizado efectivamente en lo que está destinado a los proyectos que se adjudican. Sobre todo si va a recibir recursos públicos. Diputado, finalmente estamos todos a la espera de los anuncios que va a hacer el ministro Marcel a propósito del pacto tributario. Él va a hacer una nueva propuesta. ¿Qué expectativas tiene usted de eso? ¿De que ahora sí se acercan a un acuerdo? Mire, nosotros tenemos una reunión hoy día, voy camino ahora al aeropuerto a tomar el avión porque vamos a tener una reunión con el ministro Marcel, los diputados y senadores demócratas. Yo soy el único del comité que soy independiente todavía. Eh, y, y vamos a escuchar justamente cuáles son los planteamientos que tiene el ministro Marcel a propósito de las sugerencias que nosotros le hicimos en materia fiscal. Yo creo que hoy día efectivamente el acuerdo no da para una reforma tributaria. Sí podría dar para un pacto fiscal, que es lo que está planteando, un gran acuerdo que me parece bien sensato, y sobre todo que no le carguemos la mano impositiva a las familias chilenas, a la clase media, a la gente que con esfuerzo tiene sus bienes, su tierra. Por ejemplo, la reforma pasada traía una fuerte carga tributaria a la tierra. Entonces, yo, por ejemplo, fui uno de los que rechazó la reforma tributaria y se lo dije al ministro. Yo la única manera que apruebe una reforma tributaria
es que efectivamente apunta a la gran empresa, a la gente que está generando gran riqueza, pero hoy día el gran empresariado no se ve afectado porque usted sabe que el capital se cambia con un botón y yo cambio eh, mis bienes de un país a otro y mis acciones, pero no puede ser que una reforma tributaria, un pacto fiscal, esté a costa de la clase media, de la gente forzada, que hoy día muchas veces heredó tierra, pero que lamentablemente no pueden usarla. Por lo tanto, es fundamental avanzar en un pacto fiscal que contribuya, que focalice en la gran empresa, en las grandes riquezas, pero no a costa de la clase media. Y eso esperamos que sea el eje central de esta propuesta. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Quedamos atentos a los anuncios. Que le vaya muy bien en su reunión y con su voz también. Muchas gracias. Disculpe que estaba un poquito No, difónico funcionó desde la perfecto. Buena semana. Patagonia, con mucho frío. Así que muchas gracias. Buena semana para todos quienes nos siguen. Sigan con nosotros informándose acá en emol.com.